¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Buenas noches para vos, para todos. Vamos a recordar que en esta causa son 5 los detenidos por estas mega estafas a Lapros, que tenían una operatoria bastante complicada que implicaba recetas falsificadas y de alguna manera sustraer medicamentos con esas recetas falsificadas. De esos 5 detenidos, uno de ellos es Lautaro Olmedo. Nosotros estamos aquí en San Vicente, estamos en la casa, como bien lo dijiste, y esas personas que están atrás mío son familiares, son amigos, que están diciendo e insistiendo hace rato que este chico, que vamos a recordar y ya se lo vamos a preguntar a su mamá, trabajaba como delivery en una farmacia hacía 2 meses. Y por poner la firma en algunos remitos cuando entregaba, quedó implicado en esta causa. Lo peor de esto es que, según nos cuentan, está hace 35 días detenido ¿y se le imputa qué? Solange, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se le imputa el delito de estafa y falsedad ideológica. Él está detenido en Bower ahora. Estuvo 17 días detenido en la UCA y fue trasladado a Bower desde entonces. Vamos a recordarle a la gente que nosotros venimos cubriendo este caso. Habremos hecho una nota con ustedes el 31 de julio, si mal no recuerdo, cuando todavía no le habían tomado declaración indagatoria. Exactamente, nosotros en aquel entonces estábamos pidiendo porque lo indagaran, porque considerábamos que estaban siendo vulnerados los derechos de poder defenderse. De esto pasaron 25 días hasta que le tomaron declaración indagatoria. O sea, ¿cuándo le toman declaración indagatoria? El miércoles pasado. Miércoles de la semana pasada, y ahí por lo menos tenían un mensaje ustedes que les afirmaba que una vez que estaba esa declaración, él salía en libertad. Bastante alentadora en ese momento por los términos que manejan los abogados, ¿no? Yo desconozco muy poco porque habían hecho un arreglo verbal con la prosecretaria, la doctora María José López, y mi abogado, el doctor Cristian Ambrosio, de que, bueno, que a cambio de que mi silencio, de que yo no me hiciéramos esta movida en la prensa y demás, le iban a tomar pronta declaración y que su situación procesal iba a ser definida en el momento. Al decir en el momento, el abogado intuye y lo que pensamos todos que su libertad era inminente, cosa que no fue así. Es más, ese día nosotros teníamos que llevarle alimentos y cosas a Bower, y cuando le consulto me dice no va a hacer falta porque la doctora me dijo que el mediodía más tardar lo larga. Cuando te referís a la doctora, es la secretaria de la Fiscalía del doctor Mana, porque recordemos que la causa APRO está en la Fiscalía del doctor Mana. Está en la Fiscalía 1-3 del doctor Mana, y de la persona que estoy hablando es la doctora María José López, sí. Bien. Ella les había asegurado que Lautaro iba a declarar. No, era informal, o sea, no nada formal, nada por escrito, había sido un pacto dama-caballero de que esto iba a suceder de esta manera a cambio de que no se hiciera más público. O sea, les habían pedido que se callen, literalmente les habían dicho cállense, sí. Y Lautaro va a salir en libertad. ¿Por qué salía en libertad teóricamente? Porque habían encontrado que tenía alguna responsabilidad. Y todavía no lo habían indagado, pero considerando que Lautaro no tiene antecedentes, la víctima no es una víctima física, es una víctima, o sea, es una causa de delito criminal económico. No existe peligro de fuga porque nosotros Lautaro no tenemos un centavo, no tiene pasaporte, no tenemos medios, no tiene, te digo, antecedentes penales de ningún tipo. Y acá en el allanamiento no encontraron nada, o sea, más de aportar, nosotros nos pusimos a derecho, inclusive nuestro abogado pidió, por el caso de la falsedad ideológica, que lo acusan literalmente de rellenar él las recetas, una pericia caligráfica, la pidió nuestro patrocinador. Le pidió. Para comprobar que sea o no la letra de él que está en las recetas. ¿Qué les dijeron con la pericia caligráfica? No nos dan respuesta, todavía no se la tomaron, todavía nos tienen con vueltas, todavía mañana te lo resolvemos sin falta. Después de esto, después de que declaró Lautaro, nos dijeron que se iban a tomar 2 días hábiles. Esos 2 días hábiles se convirtieron en 7. Y todos los días es una espera nueva, una esperanza que se nos cae a pedazos. Todos los días esperar que mi hijo llegue y no llega. Y está en Bower y vos me decías, no podés ir a verlo por la cuestión justamente de la pandemia en este momento. En este momento, no podés contenerlo de otra manera que no sea
de forma telefónica, cuando se puede, cuando se lo permiten, y nada más. Para recordar, porque a veces hablamos de una mega causa que involucra a muchas personas, que involucra estafas millonarias, pero recórdame, ¿cuánto tiempo trabajó Lautaro? ¿En qué se desempeñaba él? ¿A dónde estaba trabajando? Él trabajaba, entendemos, en una farmacia como delivery. Trabajó en esta farmacia que llega por medio de su profesor, de un curso de auxiliar que él hizo el año pasado. Él empezó a trabajar con la promesa de un trabajo estable en esa farmacia, con la esperanza de que en ese momento no había una vacante, y aparte todavía no estaba el analítico porque no había terminado el curso. Entonces el profesor le promete que bueno, que él tenía muchas posibilidades de quedar, y empezó a trabajar cuando terminó el curso. Anteriormente había hecho una pasantía que le dicen a todos los del curso, en realidad no solamente Lautaro, lo llevan un par de días a trabajar a la farmacia, y Lautaro le gustó, estaba entusiasmado más que nada con el trabajo fijo. Pero él empezó a trabajar como delivery. ¿De qué mes a qué mes estuvo trabajando? Enero y febrero. Enero y febrero, ya después dejó el trabajo. Después dejó, sí. ¿Durante ese tiempo vio algo, sospechó algo? Él no, la verdad que no, porque él, si a todos nos dicen, che, las recetas eran apócrifas, eran falsas. Si yo te doy un billete falso, capaz que me doy cuenta. Yo soy cajera y me voy a dar cuenta si me estás dando un billete falso, pero yo no puedo saber si una boleta es apócrifa o no. No sé si son blancas, son rosas, son celestes, son membretadas. Menos lo puede saber un pibito de 20 años. Después de esa indagatoria, que ustedes le dicen que les prometen de palabra que va a salir, no sale, bueno, han decidido nuevamente hacer público el tema porque no quieren que esto quede así, de esta manera. Básicamente porque nos incumplieron la palabra que nos habían dado, y segundo porque, bueno, queremos una resolución, para bien o para mal, que nos digan, mira, esto va a llevar determinado tiempo. Nos dicen que todo esto depende de la declaración del señor Notararigo, que es el mayor implicado en la causa, que supuestamente iba a declarar posterior a Lautaro. O sea, Lautaro declaró el miércoles, este señor iba a declarar entre jueves y viernes. Y después de eso venía la resolución que se le diera a Lautaro, si lo vinculaban con este señor o no. Lautaro no tiene ningún vínculo con el señor que está imputado, no lo conoce. El único trato que tuvo, ni siquiera trato, lo conoció en el traslado en el ómnibus que fueron de la UCA a Bower, ahí lo conoce. No tiene otro vínculo, no lo vio antes en su vida nunca. ¿Cuántos días lleva detenido él? 35 días. Gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias por el espacio. Ahí estaba entonces la familia de Lautaro Olmedo. Hemos seguido este caso, hicimos una nota, recordamos, a fines de julio. Volvemos a hacer ahora, por eso que dice la madre que realmente si se comprueba, bueno, tendría por lo menos un viso de irregularidad. Tenían una promesa de palabra, según dicen, pero también suena un poco chocante que les hayan dicho eso para que no visibilicen el caso. Bueno, se han decidido visibilizarlo nuevamente porque desde la Fiscalía que investiga este caso, que recordemos, es una Fiscalía que en este momento tiene dos casos muy resonantes, el asesinato de Valentino Blas Correa y la causa APROS. Estamos hablando de la Fiscalía del doctor José Mana. Bueno, han decidido visibilizarlo nuevamente porque dicen no tenemos respuesta y tengo a mi hijo detenido hace 35 días injustamente en Bower. Ustedes.